El senador demócrata Chris Van brindó declaraciones luego de que se le negó la entrada al SECOT para verificar el estado de salud de Kilmar Ábrego García. Como saben, la administración Trump admitió en un tribunal federal de Estados Unidos que había secuestrado erróneamente a Kilmar Ábrego García. Dijeron que se trató de un error administrativo, que lo habían secuestrado ilegalmente en Maryland y lo enviaron a la notoria prisión SECOT, aquí en El Salvador. Pero en lugar de admitir el problema y corregirlo, es decir, traerlo de vuelta a Maryland y a sus procesos judiciales pendientes, lo que hicieron fue reprender al abogado de la administración Trump que dijo la verdad ante el juez y la Corte. La Corte Suprema de Estados Unidos, por una votación de 9-0, dictaminó que la administración Trump debía facilitar el regreso del señor Ábrego García a Estados Unidos. Por eso, ayer, cuando me reuní con el vicepresidente de El Salvador, le pedí que no fuera cómplice de la ilegalidad cometida por la administración Trump en Estados Unidos y que liberara al señor Ábrego García. Y como les informé ayer, el vicepresidente dijo que no estaba dispuesto a autorizar su liberación en este momento. Entonces, le pedí que, al menos por misericordia, permitiera que su esposa, su madre o su abogado pudieran comunicarse con él en prisión para saber cómo se encontraba. El vicepresidente no estuvo dispuesto a aceptar esa petición. Hoy, intenté nuevamente hacer contacto con el señor Ábrego García, conduciendo hasta la prisión del SECOT. Me acompañaba Chris Newman, abogado de la esposa y la madre de Kilmar Ábrego García. Nuestro objetivo era muy simple, verificar el estado de salud y bienestar de Kilmar. Pero fuimos detenidos por soldados en un control a unos 3 kilómetros de la prisión del SECOT. Nos dijeron que tenían órdenes de no dejarnos avanzar más allá de ese punto. Debo señalar que, desde que el señor Ábrego García fue secuestrado ilegalmente y enviado al SECOT, no ha tenido comunicación con nadie en el exterior. Su esposa y sus abogados han intentado contactarlo, sin éxito. Su madre también quiere comunicarse con él, pero no lo ha logrado. Yo también intenté hacer contacto porque él reside en el estado de Maryland, al igual que su esposa, su madre y su hermano. No ha habido manera de conocer nada sobre su estado de salud ni su bienestar. La Embajada de Estados Unidos aquí no ha recibido solicitud alguna de la administración Trump para indagar sobre su estado. Y debo señalar que esta imposibilidad de comunicarse con sus abogados es una violación al derecho internacional. El Salvador es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Salvador ha firmado y ratificado ese pacto. Ese pacto dice, y cito, toda persona detenida o presa tendrá derecho a comunicarse y a consultar con su abogado. Fin de la cita. Durante este viaje también me reuní con representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, quienes expresaron preocupación por muchos temas, entre ellos la imposibilidad de comunicarse con los presos en SECOT. También me reuní con el excelente equipo de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador durante mi visita, y discutimos toda la gama de relaciones bilaterales importantes entre Estados Unidos y El Salvador. Y puedo decirles que el pueblo de Estados Unidos quiere tener muy buenas relaciones con el pueblo salvadoreño. En mi estado, Maryland, tenemos una comunidad salvadoreña vibrante y exitosa, que contribuye enormemente a nuestro estado. Queremos ver relaciones económicas más sólidas, más inversiones entre Estados Unidos y El Salvador. También me reuní con representantes de la Embajada del FBI, la DEA y el DHS. Tenemos un objetivo común desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y El Salvador, combatir a las pandillas transnacionales como la MS-13. He estado luchando contra la MS-13 probablemente desde antes que Donald Trump supiera de su existencia. Están tratando de hacer que este caso, el de Kilmar, se trate solo de la MS-13, cuando en realidad el juez en el caso ha dicho que no se ha presentado evidencia sustancial o significativa para respaldar esa afirmación. Yo no estoy aquí para respaldar un conjunto específico de hechos o afirmaciones, estoy aquí para respaldar el sistema judicial de Estados Unidos, que garantiza a todos el derecho al debido proceso. Esa es la diferencia entre estar detenido y secuestrado ilegalmente, como en el caso de Kilmar Ábrego García, y tener el derecho de acudir a un tribunal y presentar los hechos. Todos tienen derecho a presentar los hechos ante un juez. Y el juez ya ha examinado los hechos y ha concluido que el señor Ábrego García fue secuestrado ilegalmente, sacado del país, y que ahora se encuentra detenido de manera ilegal en la prisión del SECOT en El Salvador. Debemos asegurarnos de que el sistema judicial funcione, y que el debido proceso sea respetado, porque si se le quita ese derecho a una persona, el siguiente paso es quitárselo a todos los estadounidenses.
Así que tengo la intención de seguir con esto hasta que se asegure que el señor Ábrego García tenga acceso a su derecho al debido proceso, tal como han ordenado los tribunales de Estados Unidos. Han dicho que su secuestro fue ilegal, y han pedido que sea devuelto a Estados Unidos. Voy a continuar con esto, y puedo asegurarles que, aunque quizás soy el primer senador y el primer miembro del Congreso de Estados Unidos en venir a El Salvador por este caso, ciertamente no seré el último. Vendrán muchos más. No vamos a rendirnos hasta que se respeten los derechos de Kilmar. Como dije al inicio, el pueblo estadounidense quiere tener una buena relación con el pueblo de El Salvador, incluyendo una relación económica más estrecha. Pero debo decir que, si el gobierno de El Salvador sigue siendo cómplice en la detención ilegal del señor Ábrego García en la prisión del Secot, entonces ciertamente se propondrán acciones para resolver este asunto tan importante. Porque los dólares de los contribuyentes estadounidenses no deben utilizarse de forma que violen las órdenes judiciales de Estados Unidos. Se han tomado dos medidas. Primero, la Embajada de Estados Unidos comunicó al gobierno de El Salvador mi solicitud para visitar el Secot y reunirme con Kilmar Ábrego García. Y segundo, ayer, cuando me reuní con el vicepresidente, le reiteré mi solicitud de poder visitar a Kilmar Ábrego García, enfatizando que mi único objetivo era verificar su estado de salud y bienestar. Estoy aquí con Chris Newman, quien es el abogado de la esposa y la madre de Kilmar Ábrego García, y acabamos de intentar visitarlo en prisión solo para verificar cómo se encuentra. ¿Está bien? Porque nadie ha tenido comunicación con él desde que fue secuestrado ilegalmente en Maryland y enviado a la prisión de Secot en El Salvador, lo cual, según un juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, fue una violación total de sus derechos al debido proceso. El propósito de hoy era simplemente conocer el estado de salud de Kilmar, pero estos soldados recibieron órdenes de no dejarnos avanzar más allá de este punto. Tengo entendido que estamos aproximadamente a 3 kilómetros de Secot y, como pueden ver, están dejando pasar a otros vehículos, pero a nosotros nos detuvieron porque tienen órdenes de no permitirnos llegar a verificar el bienestar de Kilmar Ábrego García.